El título del mensaje de esta noche es excusas que Dios rechaza o excusas inaceptables. Y hay ocasiones en las cuales las excusas sobran, ¿verdad? Y en el caso de lo que el Señor demanda de nosotros, cualquier argumento, cualquier excusa, mira, no importa lo que esté sucediendo, si Él ordena algo es a sabienda de los impases o las problemáticas que entrañan ese requerimiento de Él en nuestras vidas, y sin embargo Él lo demanda. Consecuentemente no tenemos ningún tipo de excusa. Dios nunca solicita, Dios ordena, o sea, Él muchas veces no fuerza, ¿verdad? O sea, no es una cosa forzosa que tú tienes que hacer porque no te queda otra opción, pero Dios no está nunca solicitando de nosotros que hagamos lo que Él nos ordena. Él ordena, Él es soberano, y el problema es nuestro si nosotros no cumplimos con las ordenanzas, con el mandato, con las expectativas de Él. Nosotros somos los que quedamos en falta. Consecuentemente vamos a ver algunos ejemplos esta noche de situaciones en las cuales Dios encomendaba a diferentes hombres que hoy día consideramos nosotros héroes de la fe o personas que fueron pues muy prominentes en la palabra de Dios, en el Evangelio, en la historia de la fe, y que sin embargo ellos trataron de excusarse y Dios no les aceptó en absoluto sus excusas. Nosotros tendemos mucho, sobre todo en lo que se refiere a nuestra adoración a Dios, a nuestro servicio a Dios, tendemos mucho a excusarnos delante de los hombres. Pastor, usted sabe que no pude. Pastor, usted sabe que se me presentó. Pastor, usted sabe que lo que sucede, que mi mamá, que mi papá, que mi familia, ¿verdad? Y evidentemente en términos humanos podemos comprenderlo, identificarnos porque pasamos por las mismas situaciones y excusarlo. Pero cuando se trata de Dios, y el problema nuestro realmente es con Dios, o sea, lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios, para agradar a Dios, y consecuentemente es a Él a quien tenemos que dar cuenta y no a los hombres, no a un pastor, una organización o una iglesia. Vamos a ver estos casos que son muy interesantes. Vamos a ver excusas que Dios rechaza, y la primera la vemos nosotros aquí en Éxodo capítulo 3, versículo 10. Fíjense que dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. La demanda de Dios hacia Moisés era muy clara. Él tenía que cumplir con una misión. O sea, Dios lo había escogido, lo había preparado durante 40 años en el desierto, a fin de que él estuviese apto en términos espirituales para ir a constituirse en líder por excelencia de una nación que estaba formada, que se había formado en las entrañas del paganismo de Egipto, pero que sin embargo Dios quería pues rescatarla para convertirla en una nación que le adorase de manera exclusiva. Moisés no se sentía en absoluto capacitado para ello. Se había formado bien, correctamente, conforme al conocimiento y la ciencia de la época con el faraón, o sea, en la casa de faraón, según la sabiduría de los egipcios, pero sin embargo llevaba 40 años que lo que estaba haciendo era pastoreando pura y simplemente. O sea, el perfil de él era el de un pobrecito pastor, los cuales, por cierto, eran aborrecidos por los egipcios. O sea, los egipcios no se juntaban con pastores de ovejas, pensaban que eran personas de un nivel muy inferior y prácticamente lo trataban como si contaminasen. Sea como sea, el Señor le da una orden y se la hace a él. Le dice: ve allá, dice, porque yo te enviaré ahora a Faraón. Y tú tienes la misión de que sencillamente te vas a presentar allá delante de Faraón y le vas a decir: tú tienes que dejar ir al pueblo de Israel, a mis hijos, a aquellos que yo voy a escoger para formar de ellos una nación mediante la cual traería la promesa de Abraham, el Mesías, la bendición para todas las naciones de la tierra. La excusa es muy clara, está en el versículo 11. Moisés le dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Este es un argumento muy frecuente. Tendemos muchas veces a menospreciarnos, a apelar a la incompetencia personal. Bueno, el pastor puede, tal vez fulano que es un licenciado en tal cosa, o tal vez aquel que tiene tantos años de instituto, o tal vez aquel que ha dedicado su vida a prepararse o estudiar la Biblia, aquel que es un... pero yo no, o sea, yo no puedo.
O sea, a mí no me corresponde, le corresponderá a otro. Realmente yo soy un simple ovejero, un simple pastor de ovejas. ¿Cómo voy yo a ir allá y me voy a presentar delante del faraón y le voy a decir una cosa y él va a obedecerme? Santo, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi capacidad? Soy completamente incompetente para la misión a la cual tú me estás enviando, Señor. Este es un argumento muy recurrente, muy frecuente dentro del pueblo de Dios. Hermanos que se achicopalatan, por utilizar un término popular mexicano, que se apocan a sí mismos, o sea, que se tienden a subestimar, como si Dios contara con las habilidades de nosotros para que nosotros llevásemos a cabo la misión que Él nos envía. O sea, cual que sea la misión que el Señor nos ponga por delante, en el lugar de oficina, en el lugar de universidad, en el lugar de la calle, en el lugar de compra, donde quiera que sea, el Señor como testigo de ellos, como aquel que debe hablar en nombre de Él, pues Él nos manda y nos capacita y nos coloca ahí independientemente de lo que nosotros somos o sabemos, de cual que sea nuestra capacidad. Pero la primera de las excusas que Dios rechaza cuando Él envía a alguien a que haga algo es la autodescalificación. O sea, uno declararse, yo no puedo porque yo soy incompetente. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Sin embargo, la respuesta del Señor es muy clara. En el versículo 12 está, y respondió el Señor y le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Es así de categórico. No eres tú, soy yo. O sea, soy yo que voy detrás de ti, soy yo que voy contigo, soy yo que voy a sencillamente abrir camino, que voy a llevar a cabo el propósito que yo tengo, para lo cual tú eres simplemente un instrumento. Y esto es algo que tenemos que tenerlo muy presente, porque es una actitud muy recurrente. Yo he pecado de tener esa actitud prácticamente toda mi vida. He dicho, no, yo no debo ser pastor, yo no puedo ser pastor, yo no sé de eso, yo de lo que sé de arquitectura, yo sé de tal otra cosa, pero no me corresponde a mí, eso que vaya a otra gente. ¿Verdad? Y en términos prácticos, muy cotidianamente, muy regularmente, pues hago lo mismo. O sea, digo, bueno, esto no me corresponde a mí, eso le corresponderá a otra persona. Pero si el Señor manda, y en este caso no cabe duda que el Señor estaba dando una instrucción, cuando nosotros tenemos la seguridad de que el Señor nos quiere llevando a cabo una misión de Él, sea testificarle a una persona, sea ayudando, sirviendo, sea utilizando los dones que el Señor nos da, pues sencillamente tenemos que tener presente que Él está contando no con nosotros, con nuestra capacidad, con nuestra experiencia, sino con Él mismo. El día pasado yo mismo tuve que corregir mis pensamientos cuando pensaba que alguien no era suficientemente capaz para llevar a cabo una misión y finalmente me recordé, como la Escritura enseña, que no depende en absoluto, no depende de quien lleva la misión, sino de quien encarga la misión, y sobre todo cuando se trata de los asuntos espirituales. La representación de Dios nunca es insuficiente. El primer argumento o la primera excusa que Dios rechaza es la de yo no puedo. ¿Quién soy yo? Yo no soy competente suficientemente. Si Él envía, dice, ve porque yo estaré contigo. Inclusive le dice, tú te vas a dar cuenta de que va a ser así porque en este lugar, en este monte, van de nuevo a adorarme. Y así sucedió tiempo después. El segundo argumento, hermano, que es muy frecuente, es cuando uno dice, ¿para qué le voy a predicar o para qué le voy a testificar o para qué voy a ir o para qué voy a bregar con fulano? ¿Para qué voy a perder mi tiempo si esa persona no me va a prestar atención? Es que yo sé que no me va a prestar atención. Es que yo sé que tiene un corazón duro, yo sé que no le interesa, yo sé, y este es otro argumento, otra excusa que nosotros presentamos con frecuencia para no llevar a cabo lo que el Señor nos manda. Y es la supuesta certeza que tenemos de que aquella persona es un incrédulo o una incrédula empedernida y que va a rechazar el mensaje del Evangelio que el Señor nos manda a darle. El mensaje que de parte del Señor nosotros debemos llevarle a esa persona. Fíjense en el capítulo 3 de Éxodo, un poquito más adelante, en la misma conversación con Moisés, vienen otras excusas inaceptables completamente, excusas que Dios rechaza. Y dice el versículo 16, 3:16, ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Versículo 18, le dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis,
Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Cuál era la demanda que Dios le estaba haciendo a Moisés? Lo había mandado y le había dicho, ve y toma el liderazgo, o sea, ponte delante, toma el liderazgo, ve a los ancianos de Israel, ve donde los que están en preeminencia en Israel y asume el liderazgo de ellos. Primero le había dicho, ve a Faraón, pero ahora le dice específicamente, ve y reúne a los ancianos de Israel y dile que yo te he mandado para que tú seas el líder de ellos, para que tú vayas delante de ellos. Y el argumento fue muy claro. O sea, en el capítulo 4, versículo 1, un poquitito más adelante, vemos que Moisés le respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha parecido Jehová. O sea, él decía, bueno, es que realmente yo iría, Señor, pero ellos no van a creerme. O sea, ellos no van a creer de ninguna manera y lo que van a hacer es que me van a rechazar. La incredulidad presupuesta y el rechazo presupuesto de parte de aquellos a los cuales le vamos a llevar un mensaje. En este caso, un buen mensaje de parte del Señor. Porque ya no es al faraón, sino que es a los ancianos de Israel que le va a decir, yo voy a ir delante de ustedes, el Señor me ha mandado, el Señor los va a librar de esta esclavitud en la cual ustedes están desde hace tanto tiempo. O sea que había una predisposición, tal vez de parte de Moisés, pero sobre todo un temor al rechazo, un temor a que él creía que sencillamente no le iban a oír y no le iban a creer de ninguna manera. No me oirán. La respuesta divina la vemos nosotros en el capítulo 4, en el versículo 5 en adelante. El Señor le dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere, le dice Dios, que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Dios le dice, sí te van a creer. Ellos sí te van a creer. O sea, tú no puedes partir de la premisa de que para qué le testifico, para qué predico, para qué evangelizo, para qué llevo a cabo la obra de Dios, para qué pierdo mi tiempo con esas personas que no me van a hacer caso, no me van a oír. El Señor le dice, sí te van a oír. Y te van a oír de una manera o de la otra, ¿verdad? Y la muestra de que te van a oír es la siguiente, haz así y saca la mano, haz así y saca la mano. En otras palabras, es el poder mío que va a estar detrás de ti. El poder milagroso mío es el que va a estar detrás de ti. Consecuentemente, tu excusa, lamentablemente, en este caso tampoco es aceptable. No era aceptable para no ir donde Faraón y no es aceptable para no ir donde los ancianos de Israel. O sea, no importa tu incompetencia para llevar a cabo la misión, quién eres tú si yo te mando, y no importa quiénes sean ellos. Si yo te mando, sencillamente ve que ellos sí van a oír porque yo he dispuesto que ellos oigan. Hay una exhortación que está en Ezequiel capítulo 2, no lo busquen, versículos 4 y 5, cuando el Señor le dice al profeta, he aquí yo te envío a hijos de duro rostro y de pedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. En otras palabras, dice el Señor, tú vas a ir, tú vas a predicarle. Es posible que escuchen, es posible que no escuchen, Ezequiel, pero sea como sea, lo que nunca van a poder decir es que no le fue predicado, que no hubo palabra de Dios, que no hubo profeta entre ellos. Muchas veces el Señor nos va a mandar a predicarle a personas que no van a reaccionar, a testificarle a personas que no tienen interés, ciertamente, a personas que te menospreciarán tal vez, pero en un caso o en otro, si el Señor te manda es por un propósito. Y aparte de que va su poder detrás de ti, independientemente de eso, también tiene un doble efecto. Eventualmente puede ser que el rechazo al mensaje del Señor, el rechazo al amor de Dios se constituya en un testimonio de Cristo en la vida de ellos, sea de por vida o sea de por muerte, sea para salvación o sea para condenación. Y alguien tiene que llevar el mensaje de todas maneras. Y si Dios nos envía, pues sencillamente nosotros lo hacemos. Dos argumentos o dos excusas que Dios rechaza. La tercera, ¿ustedes saben cuál es? Las ineptitud o las limitaciones. Es Éxodo capítulo 4, versículo 10, el texto. Éxodo 4, 10. Otro argumento que Dios no acepta.
lo rechaza completamente. Se van a dar cuenta de cuál es según vayamos leyendo. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en tu corazón. La demanda que Dios le estaba haciendo era muy simple: ve y habla en nombre mío. Habla en nombre mío. ¿Verdad? Habla con el faraón, habla con los ancianos de la iglesia, pero ve y habla y da el mensaje. Y el argumento de Moisés dice que yo no sé hablar, es que no me sale, es que es un problema de capacidad, o sea, yo no estoy apto para hacerlo. Es que yo no estoy preparado. Ese era el argumento. Yo no puedo, o sea, yo me pongo nervioso, me pongo tartamudo. Ese fue el argumento. Sin embargo, la excusa no era válida en absoluto. Dios no la iba a aceptar. Fíjense cómo en el versículo 11 le dice: ven acá. ¿Quién fue que le dio la boca al hombre? ¿Quién fue que hizo al sordo? ¿Quién fue que hizo al ciego? O sea, aún los que no pueden, los inhabilitados, han sido creados por mí. O sea, yo soy el que da la habilidad de hablar. Yo soy el que da la habilidad de ver. Yo soy el que da la habilidad de oír. Consecuentemente, si yo te estoy diciendo que vaya, es porque yo te voy a dar la habilidad de que tú hagas lo que tienes que hacer para que tú puedas hablar aunque tú seas tartamudo. Dios está rechazando absolutamente la excusa de ellos. Él está respondiéndole diciendo: yo voy a asistirte. El poder mío, la asistencia divina va a estar sobre ti. Consecuentemente, el argumento de autosubestimarte no es válido. Porque si tú te subestimas a ti y tú dices yo no puedo, lo que está diciendo es que tú, Dios, tampoco puedes, ¿verdad? Porque él dice: si yo soy el que hace que hable el que hable, y yo soy el que hace que vea el que ve, y si yo te mando a ti es porque yo voy a hacer que tú seas capaz de comunicar aquellas cosas que yo quiero que tú comuniques. Recuérdense como a los apóstoles el Señor también le prometió lo mismo, que no se preocuparan por qué habrían de hablar, qué habrían de decir, porque en el momento el Señor le asistiría para que pudieran dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y así fue. Y se maravillaban luego de que personas del vulgo, o sea, personas que eran simplemente pescadores y personas que no tenían ninguna preparación, pudiesen comunicarse y hablar las verdades del reino en la manera que lo hacían los apóstoles después que el Señor ascendió. Porque dependía del Señor. Consecuentemente, el enojo del Señor es claro. Cuando nosotros nos subestimamos en algo que el Señor nos manda a hacer, estamos subestimando a Dios. Y el Señor se enoja. Dice aquí en el versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Si nosotros tenemos una orden del Señor, más vale que no nos molestemos, nos incomodemos, no enojemos a nuestro Dios. Porque Él se enoja si nosotros tratamos de apelar a nuestra ineptitud o nuestras limitaciones de cualquier naturaleza que sean. Cuando decimos, es que no soy capaz. Bueno, tú por ti no eres capaz, yo por mí no soy capaz, ninguno de nosotros es capaz. Estamos hablando de una obra espiritual, estamos hablando de portentos de Dios, o sea, cómo iba a sacar, con qué poder propio podía sacar Moisés al pueblo de Egipto. No lo tenía, pero no menospreciemos, no subestimemos el poder de Dios. Cuarta excusa que Dios rechaza, la vemos nosotros en Jueces capítulo 6, fíjense que capítulo 6, versículo 14, si quieren vayan allá y vamos a buscarlo, este pasaje. Jueces capítulo 6, versículo 14. Fue otro siervo del Señor, que también está en la galería de los héroes de la fe. ¿Se recuerdan de Gedeón? ¿Verdad? ¿Se recuerdan de Gedeón? Gedeón también es llamado por el Señor para que libre a la nación, a los israelitas, ¿verdad?, del acoso permanente que tenían. Y sin embargo, él no pensaba que él era capaz de hacerlo. Ni siquiera estaba en eso, él estaba ocupado en sus afanes y sus tareas regulares como boyero, como agricultor. Dice versículo 14, en Jueces capítulo 6, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas.
¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La demanda del Señor era muy clara. Israel estaba agobiado porque cada vez que sembraban algo venían los madianitas, se robaban todo, no le daban, era un azote permanente que tenían. O sea, los acosaban completamente, estaban prácticamente que estaban trabajando para el inglés, como quien dice. O sea, se lo llevaban, lo tenían pisados todo el tiempo, no tenían armas con qué defenderse, estaba todo el mundo desperdigado en un tiempo en el cual todo el mundo hacía lo que le daba la gana y no había coherencia porque no había rey sobre Israel, el tiempo de los jueces. Entonces el Señor toma a este hombre lo constituye en juez, por así decirlo, en líder, ¿no? Y le dice a Gedeón, ve con la fuerza que tú tienes, la misma fuerza que tú utilizas para llevar a cabo tus faenas, tus labores diarias, yo voy a estar contigo y tú vas a salvar a Israel de los madianitas. Pero la reacción de él es muy clara, la excusa vino de inmediato. La excusa fue, ven acá, ¿y quién soy yo para ser líder de Israel y para tener realmente, ¿cómo se dice?, seguidores? Como poder hacer un ejército que vaya a pelear con los madianitas. ¿Quién soy yo? O sea, yo no tengo ningún abolengo, yo no tengo ningún tipo de origen o posición social que me avale para que las personas vengan detrás de mí. El argumento era simplemente, no hay ascendencia en mi familia. Yo soy de una familia pobrecita de Manasés, y de toda mi familia, el más mijimiji, el menos importante, el más chiquitico, el menor de todos soy yo. Entonces, por favor, Señor, no es posible. Pero la respuesta del Señor es muy clara, Él no acepta la excusa. Una vez más le dice, yo estaré contigo, versículo 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esto es interesante porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 asegura exactamente lo mismo, asevera lo mismo que está diciéndole Dios aquí a Gedeón. El Señor dice en 1 Corintios 1, mirad pues, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento. Dice, porque no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo vil, lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado lo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, Dios no te va a permitir a ti, Gedeón, ni a ningún siervo de él, que tenga mérito suficiente, que tenga abolengo suficiente, que tenga un linaje o recursos suficiente o poder suficiente para que la gloria me la robe. No, yo te mando, pero yo te mando en base a mí, a que yo voy a estar contigo. Ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como un hombre. En otras palabras, la gloria va a seguir siendo mía, Gedeón, pero ve. O sea, no me venga con ese argumento absolutamente de que no es a ti a quien te corresponde ir. Si yo te estoy diciendo que eres tú, aunque tú seas el más pequeño de tu casa y aunque tu familia sea una de las familias más insignificantes de Israel, tienes que ir, porque no acepto ese argumento. Hermanos, tampoco el menospreciarnos a nosotros mismos o lo que nosotros somos será una excusa válida delante del Señor. No solamente menospreciar las capacidades o los talentos que tenemos, sino menospreciar nuestra propia persona. Nada de eso será un argumento válido. Si el Señor nos manda, Él dice, contando conmigo, no contigo. Yo estaré contigo, consecuentemente, ve. Otro argumento, otra excusa que el Señor no acepta, una excusa inaceptable completamente, es la que tiene que ver con el sentimiento de prudencia. Algo lo cual muchas veces yo he pecado de querer ser tal vez más prudente o más inteligente que Dios. Y muchas veces luego el Espíritu Santo me redarguye a mí mismo diciendo, desperdicié una oportunidad por tratar de ser sensato o prudente. Y es el caso que nosotros vemos en Hechos capítulo 9, vayan conmigo allá, versículo 10. Hechos capítulo 9, versículo 10. A veces queremos ser más prudentes de lo que realmente debemos ser cuando el Señor nos manda a lanzarnos, ¿verdad? A lanzarnos y a llevar a cabo su obra y no querer nosotros pues ser más sabios que Dios. Y fíjense que en este caso es el caso del apóstol Pablo. Dice que había entonces, versículo 10 de Hechos 9, en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien le dijo el Señor en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí.
heme aquí, Señor. Versículo 11, Hechos 9:11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, Señor, tú me estás mandando una misión suicida, eso no es prudente, Señor. Es una imprudencia, Señor. No puede ser, la lógica me dice a mí, bueno, es que yo sé lo que ha estado haciendo este hombre. Todo el mundo lo sabe aquí. Y tú me dices que vaya donde él. Tú deberías decirme que me vaya en dirección opuesta a donde está él, que no me meta en la boca del lobo. Pero el Señor le dice, versículo 15, ve, porque instrumento escogido ves este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La demanda es muy clara, levántate y ve a tal sitio donde está una persona que se llama así, que está orando y que está esperando que tú vayas. Ay, qué precioso, ¿eh? Qué precioso. O sea, óyeme, yo diría que más claro el panorama no puede estar. Una persona que está ansiosa, orando en una actitud correcta, deseando oír un mensaje de parte de Dios. Y aún así, ¿verdad? Ananías pone una excusa. Ananías dice, Señor, yo he oído qué clase de hombre es este, qué tigre es este, qué barbarazo es este. Un perseguidor. ¿Cómo ha estado trayendo males a tus santos en todo lugar y aquí en Jerusalén también tiene poder para hacerlo? Me va a hacer daño a mí, Señor. Pero el Señor tenía otro plan. El Señor le dice sencillamente ve y hazlo. Dice la Escritura en Proverbios que el perezoso siempre dice el león está en la calle. Y ese es el argumento para no salir a la calle, para quedarse cómodo, confortable. Ananías estaba en su casa tranquilo, no quería complicarse la vida, ¿verdad? Pregando con un perseguidor de la iglesia. Sencillamente yo me voy a quedar aquí, que allá lo único que hay es riesgo, pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para ir donde tú no puedes ir, Ananías, ir delante de reyes y de gobernadores, ir a lugares donde tú no vas a ir, y yo le voy a manifestar a él que él va a tener que sufrir por mí, ¿verdad? Y así sucede, así sucede. Dios manda muchas veces a hacer misiones, sencillamente dar testimonio, llevar mensajes a personas que a todas luces nosotros las descalificaríamos, diríamos es riesgoso, más bien es imprudente hacerlo. Es imprudente hacerlo, lo prudente es estar tranquilito y mantenerse a una distancia lógica de esa persona. Había un refrán que muy frecuentemente yo utilizaba en mi juventud que decía el que no se arriesga ni triunfa ni fracasa, ¿verdad? Pero independientemente de ese refrán que es común y popular, está el asunto de que Dios estaba detrás del mandato. Él tenía planes con Pablo, planes que no tenía por qué darle detalles a Ananías, pero dentro de los cuales Ananías formaba parte, como llevándole el mensaje en nombre del Señor, yendo allá, ungiéndole, así, utilizándole la gracia y el poder de Dios para que él pudiera recuperar la vista. Instrumento escogido me es este, le dijo el Señor a Ananías. Nosotros no podemos de ninguna manera desechar por prudencia a aquellos que eventualmente Dios va a escoger para glorificarse. Es una excusa inaceptable completamente. Hay una última esta noche yo tengo para ustedes. Esta noche, Día de las Madres. Y es la manifestación de la debilidad. El decir yo no puedo. El que dice yo no puedo ya perdió. Perdió antes de comenzar a librar la batalla. Y ese es el caso que nosotros vemos acá en Jeremías capítulo 1. El profeta Jeremías también fue ordenado por el Señor, enviado por el Señor, pero su argumento o su excusa para llevar a cabo el propósito y la misión que Dios le daba era, Señor, yo no puedo. Es que no puedo, es que yo no puedo, es que yo simplemente no puedo. Y es tan frecuente que nosotros tendamos a tomar esta actitud y a excusarnos delante de Dios con este argumento.
Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. La demanda del Señor es muy clara. Sé profeta a las naciones. Ve, emite juicio sobre esas naciones paganas e impías, sobre cada uno de aquellos que se han desviado, sobre todas aquellas ciudades y pueblos que se han desviado tras los ídolos. Viene juicio y tú tienes que emitir ese juicio, tú tienes que dar ese mensaje. Que se arrepientan de sus hechos, porque yo los voy a juzgar. Pero Jeremías quiso excusarse inmediatamente. La excusa la vemos en el versículo 6. Ay, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque yo soy, ¿qué dice? Niño, yo soy un niño. Jeremías era todavía una persona muy jovencita. Yo no recuerdo ahora mismo qué edad se estima que tenía, pero era un niño. Dice, yo no sé hablar, o sea, yo no tengo la capacidad, no tengo la preparación, yo soy un niño. En otras palabras, yo no puedo, Señor. Yo no puedo hacerlo. Y el Señor le dice que sí puede. Que sí puede. Versículo 17, un poco más adelante. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías lloró, lamentó ver cómo el juicio de Dios se cumplía sobre la nación y cómo eran llevados cautivos. Terminó en una cisterna de donde fue rescatado por las fuerzas invasoras. Dios le protegió, le preservó en medio de esa destrucción y de ese juicio. Pero él tenía el deber de ir y hacerlo y no decir yo no puedo, porque lo más fácil es decir yo no puedo. Cuando una persona dice yo no puedo, perdió la guerra antes de tirar el primer tiro. Ya perdió, ya perdiste. Antes de comenzar a luchar, ya perdiste la guerra. La actitud tiene que ser la que tomaron los discípulos cuando el Señor se le apareció. Ustedes recuerdan que estaban ellos pescando, ¿verdad? Y habían pasado toda la noche pescando y cero pescado. Sacaban la red y la sacaban vacía. Entonces se le aparece el Señor, le dice, vuelven y echa la red del otro lado. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Dice, Señor, hemos estado toda la noche en esto, pero en tu nombre echaré la red. Dice que cuando jalaron, se iban a hundir de la cantidad de peces que tenían. Tuvieron que venir otros a ayudarles a jalar para que pudieran subir toda la pesca que tenían, porque lo hicieron en el nombre del Señor. El Señor le estaba dando una instrucción y sencillamente era en el nombre del Señor que tenía que llevarla a cabo. Él tenía que hablar como profeta lo que el Señor le mandara y no había excusa posible. Otro argumento, otra excusa inaceptable del Señor es la que está en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, si se mueven rápido, vamos a verla ya en el versículo 41. Hemos visto las siguientes excusas. La primera es, ¿quién soy yo para hacer eso? La segunda es, no me oirán. La tercera es, yo no sé. La cuarta es, a mí no me corresponde. La quinta es, eso no es prudente. La sexta, yo no puedo. La séptima es, yo no sabía. Yo no sabía. Ese es el caso de Mateo capítulo 25. Entonces dirá, versículo 41, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ahí viene la excusa,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Casi diciéndole, Señor, no sea mentiroso, lengua larga. Eso no es así. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. La demanda es muy clara. El Señor estaba demandando que llevaran a cabo las obras de misericordia que eran compatibles con su condición de seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice, yo les voy a reclamar por ello. Y el argumento es muy sencillo. Señor, tú estás diciendo que yo no tuve cuidado de ti, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue que yo te vi a ti en una condición de necesidad? ¿Cuándo yo te vi a ti hambriento? ¿Cuándo yo te vi sediento? ¿Cuándo te vi forastero, desnudo? Nunca fue, Señor. O sea, tú me estás achacando una responsabilidad que yo no tengo, porque yo no he sabido en ningún momento de que tú estés en esa condición. Sin embargo, el Señor le responde de una manera muy clara. Dice, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. En otras palabras, el argumento de yo no sabía fue por omisión, pero no es mi culpa, no es un argumento válido. La Escritura dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, sembrará. Y por lo tanto, consecuentemente, el que siembra para la carne va a cosechar solamente corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Consecuentemente, la supuesta ignorancia, el decir yo no sabía, no es un argumento. Avívese. Avívese. Ay, que yo no sé cuál es mi don. Pues sépalo, averígüelo. Que yo no sé cuál es mi función en la iglesia. Pues avívese, averígüelo. Que yo no sé qué tengo que hacer. Pues averígüelo, porque no va a haber argumento. Ay, yo no sabía, Señor. Averígüelo. Es su problema. Averigüe delante del Señor. Ponga en función sus dones, talentos. Comience por lo pequeño. Sea fiel en lo poco. Y el Señor le dará mayores cargas y mayores responsabilidades. Y el Señor lo utilizará y usted tendrá gozo en el servicio a Dios a través del servicio a su iglesia, a su reino. Pero el argumento de yo no sabía, bueno, yo creo que ese es un argumento que vamos a ver seguramente en el reino de los cielos con mucha frecuencia. Porque las congregaciones están llenas de hermanos buenos, hermanos y hermanas que son buenos hermanos y que aman al Señor, pero que no hacen nada. Nada. Simplemente ocupan un lugar. Son visitantes en sus propias iglesias. Y eso, decir, es que yo no sabía que yo tenía que hacer tal cosa, es que yo no sabía. Total, las veces que se le dice con tanta claridad, hay necesidad de esto, hay necesidad de lo otro, seguramente están tan ocupados que es la próxima excusa que vamos a ver que Dios no la acepta, que tampoco van a poder hacerlo. Es Lucas capítulo 14, versículo 16. La última de las excusas que veremos esta noche que Dios no acepta. Lucas capítulo 14, versículo 16. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a, ¿no me están siguiendo? A excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarla, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste aún al lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Cuál era la excusa acá? La excusa es, Señor, no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado, tengo que atender estas cosas primero. Esa excusa está tan socorrida. Con tanta frecuencia veo yo a los creyentes, ¿verdad?, que son muy responsables para su trabajo, muy responsables para cumplir con otros deberes, pero en cuanto a las cosas del Señor, es que yo no puedo, es que no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado. Se me presentó tal cosa y tuve que ir a tal sitio y tuve que atender a no sé quién y tuve que hacer el trabajo y mi horario. Óyeme, con el horario del trabajo no juegan.
Con el horario del Señor, eso es lo más flexible que hay en la vida. Eso no importa mucho. El Señor puede esperar. Y esa es una excusa completamente inaceptable por parte del Señor. Esos invitados no van a gozar, a disfrutar de mi cena. Búscate otros. Porque esos que tuvieron la invitación de primera mano no van a estar aquí. ¿Por qué? Porque desecharon la invitación de primera mano que yo les mandé. Hermanos, excusas que Dios no acepta. Dios no acepta que digamos, no puedo, yo no tengo la capacidad, ¿quién soy yo para hacerlo? Como no acepta tampoco que nosotros nos predispongamos y digamos, no nos van a hacer caso, ¿para qué voy a ir? Como tampoco acepta el hecho de que diga, yo no sé hacer eso, es que no tengo la capacidad, como si contara a Dios con nuestra capacidad para llevar a cabo lo que es su plan o su propósito. Decir también, a mí no me corresponde, a ti no, ¿y a quién? A otros sí, pero a ti no. Es un argumento que Dios no acepta, como pretendió hacerlo Gedeón. Tampoco el querer ser más sabio que Dios y decir, no, eso no conviene, eso no es prudente. Si Dios te manda, hazlo porque Él te manda. Si Dios desea de ti algo, hazlo porque sencillamente no trates de ser más sabio que Dios. ¿Quién entenderá la mente del Señor? Son inescrutables su camino. O sea, nosotros no podemos de ninguna manera cuestionar a Dios. Lo que su palabra dice debemos llevarlo a cabo en cada una de sus partes. Y cuando tenemos que hacer algo para la gloria de Dios, para el reino de Dios, tenemos que ir adelante y punto. No aceptará jamás el Señor el argumento de yo no puedo, porque Él no cuenta con tu fuerza, sino que en el nombre de Él nosotros vamos a ir adelante. Igualmente tampoco aceptará el yo no sabía, la supuesta ignorancia, ni tampoco el hecho de que tú seas una persona muy ocupada, con muchas responsabilidades. Porque la primera responsabilidad que tenemos siempre es hacia Él, hacia Él, hacia Él. Consecuentemente, todas estas son excusas inexcusables, inaceptables. Y la pregunta del lugar es, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Oramos. Padre, Señor, derrumba todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Permite, Padre, que no tengamos excusas delante de ti, Señor, para obedecer lo que tú nos pides. Permite que podamos discernir, entender, buscar, averiguar, indagar, proponernos y lograr hacer tu voluntad en nuestras vidas. Queremos ser útiles a ti, para tu propósito, para tu gloria, para tu reino, Señor. Padre, tenemos poco tiempo aquí en la tierra. Y tú has tenido la gran gracia y misericordia de rescatarnos, de perdonar nuestros pecados, de salvarnos, de darnos, Señor, la seguridad en vida de la eternidad. Oh Padre, no tenemos ningún futuro incierto, sino por el contrario. Y permite, Padre, que entonces nos enfoquemos bien, Señor, en pos, Padre, de las cosas que no se ven, las que son eternas. Y que busquemos, Señor, de todo corazón el hacer tu voluntad y el agradarte. Ayúdanos, Señor, a deponer las excusas. Ayúdame, Señor, a mí a no querer ser más razonable de la cuenta. Permite que nosotros podamos ser testigos fieles, Señor. Y danos, Señor, la valentía y el coraje que no tenemos, Señor, en muchas ocasiones para llevar a cabo la misión que tú nos encomiendas. Permite, Señor, que nosotros estemos aptos completamente para estar en la cena de las bodas de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el cielo, y esperar de ti la recompensa que pondremos a tus pies. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este día hermoso. Gracias por estar aquí en tu casa. Bendícenos, Señor, y despídenos con esa bendición tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.